Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, ¿cómo están todas ustedes? Bienvenidos a Línea 1. Aquí estábamos con Daniela Figueroa Videla haciendo un análisis fino, elegante de los líderes latinoamericanos. Así es, porque estamos viendo ahí televisión mientras... Bueno, no estábamos riendo, pero no lo vamos a contar de quién. Pero sí estamos muy alegres. Me hiciste saltar de felicidad, Alejandro. Sí, así ya es martes. Oiga, bueno, estamos en Radio USACH 94.5, también en Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Y por supuesto usted nos puede seguir también en diariousach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas nuestras redes sociales. Aquí comienza Línea 1. Daniela Figueroa Videla, muy buenos días. Muy buenos días, casi lo rapeaste, Alejandro Guilla Álvarez. Qué estilo para comenzar este día martes. Cuestan los días martes, es cierto, pero mira, ya que como tú señalabas, ya estábamos recordando, ¿no? 19, no queda nada para menos de un mes para el receso, para las vacaciones, bueno, para las fiestas patrias, así que estamos muy contentos. No tan fría la mañana, aunque ha bajado ahora antes del amanecer, 6,5 grados, dice la Dirección Meteorológica de Chile, y vamos a alcanzar 18, lo que es bastante agradable. Va a estar despejado durante la tarde, y para mañana baja la temperatura, máximo 16, y el jueves 13 la máxima solo. Uy. Y podría haber lluvia, tan anhelada lluvia, no le queremos nada ya. Tantas ganas que tenemos de que llueva en la capital. Dicho eso, antes de... El tiempo, tránsito. Sí, no, antes de ver las callecitas, ¿te parece que digas ahí la restricción vehicular para este día martes, Alejandro? Con sello verde 8 y 9, sin sello verde 6, 7, 8 y 9. Excelente, contratado. Veamos lo que nos dice Transporte Informa Región Metropolitana en su cuenta de X. A ver, Tren Rancagua, Estación Central, dice, informamos que el servicio con salida programada a las 7:20, cosa que ya sucedió, bueno, desde Estación Central presenta retraso, así que capaz que todavía no parta, ¿no? Debido a vandalismo en un equipo y su posicionamiento en andén. Dice que nos mantendremos actualizando la información, todavía no parte ese tren. También tránsito lento en Ruta 5 al norte entre Departamental y Ñuble, así que considerar tiempo extra también al desplazamiento hacia Santiago. Y tránsito lento en Camino Melipilla, esto al oriente entre sector Ciudad Satélite y enlace Santa Marta en Maipú. Considerar tiempo extra en el desplazamiento. Ya les vamos a contar también sobre este paro parcial que hay en los recorridos de buses acá en la capital. Antes, vamos con la pregunta del día de todo lo que pasó en la noche o madrugada, si tú quieres, terminando el día de ayer, cuando se cerraron todas las inscripciones para lo que van a ser las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo 16 de noviembre. La pregunta. Dios mío, la pregunta del día. 8 candidatos a la presidencia. ¿Qué refleja este escenario? 3 opciones. Legítima diversidad. Segundo, fragmentación política. Tercero, esto se volvió un negocio. Lo puedes responder en @Santiago TV, @Radio USACH, que son nuestras cuentas de Instagram. 7:33, que vamos rápido hoy día. No, estamos muy... No, estamos veloces. Es que tenemos buenos temas, muy buenos temas. Vamos con los titulares. Titulares en Línea 1. El Servicio Electoral cerró oficialmente esta medianoche el proceso de inscripción de candidaturas para los comicios de noviembre, confirmando que 8 postulantes disputarán el camino hacia la moneda. Entre los nombres inscritos están Janet Jara, Evelyn Matei, José Antonio Cast, Marco Enrique Sominami, Franco Aparicio, Eduardo Artés, Johannes Kaiser y Harold May Nichols. Junto con ello, a las 23:59 de la noche, se terminó el plazo para inscribir las listas parlamentarias y ahora vamos a analizar todo eso en detalle. La empresa Redbus Urbano enfrenta una paralización parcial de servicios este martes 19 de agosto. Alrededor de 300 conductores del sindicato Elías Laferte iniciaron una huelga, afectando más de 50 recorridos del sistema de red en Santiago. El paro, como decíamos, no será total, pero va a reducir significativamente la frecuencia de los buses. El sindicato confirmó que la decisión se tomó tras 2 reuniones de mediación amparada en la ley sin alcanzar acuerdos. Por su parte, la empresa presentó propuestas que fueron rechazadas por la comisión negociadora.
El octavo juzgado de garantía acogió este lunes la solicitud de extradición de Alberto Carlos Mejía desde Colombia, imputado por su participación como sicario en el crimen del llamado Rey de Meix. En la audiencia realizada este lunes, se ordenó remitir los antecedentes de la causa a la Corte de Apelaciones de Santiago, que deberá emitir la orden de detención previa al país cafetero, Colombia, para comenzar el proceso de extradición. Alfredo Enríquez, más conocido como el Gordo Alex, fue enviado a prisión preventiva por orden del 11º Juzgado de Garantía de Santiago, sindicado como autor intelectual del secuestro y posterior homicidio del exmilitar disidente venezolano Ronald Ojeda. La Fiscalía sostiene que Enríquez no solo jugó un rol clave en el crimen de Ojeda, sino que también era uno de los líderes de los Piratas de Aragua, facción de la mafia transnacional del Tren de Aragua que se instaló en Chile. Un delincuente de 46 años apodado El Mono Eugenio fue detenido como presunto autor del ataque a tiros que en horas de la madrugada del lunes afectó al Centro de Seguridad Municipal en la comuna de Estación Central. El tiroteo no dejó personas lesionadas, pero involucró al menos 8 disparos hacia las dependencias situadas en calle Santa Teresa de Santiago. Producto de los hechos de violencia que se han vivido al interior de los liceos emblemáticos del país, el gobierno implementará un plan de recuperación de estos recintos, el cual tiene un costo aproximado de 680 millones de pesos. El programa tiene como foco desarrollar las capacidades de equipos educativos, reforzar la conexión entre estudiantes y educación superior y fortalecer las habilidades del alumnado y los docentes. El Ministerio de Salud emitió este lunes una alerta alimentaria por la presencia de listeria en salmón ahumado en caliente marca Cuisine, ¿sí? Y Q, formato laminado de 200 gramos, y además un Southwind, formato trozo de 300 gramos, a través de sus redes sociales. La entidad detalló que la medida es para todas las fechas de vencimiento. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta, se abstengan de consumirlos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que tanto Rusia como Ucrania deberán hacer concesiones para poner fin a la guerra, reconociendo al mismo tiempo que si bien puede que no sea lo más justo, es lo que se necesita. Después del último encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, Rubio apuntó a que las únicas guerras que no acaban con concesiones de uno y otro bando son aquellas en las que una de las partes se rinde de manera incondicional. No vamos a ver esto en este conflicto, concluyó Rubio. 7:38. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Pura sonrisa, puros halagos, con cartitas para la esposa, con una serie de elementos de gratitud, de felicitaciones. Donald Trump estaba, pero en la dicha completa. Va para premio Nobel ya. Va para premio Nobel, claro, porque no solo Volodymyr Zelensky llegó en una actitud muy distinta. Primero se cambió el uniforme militar, que era medio así como pobretón. Sí. Llegó, no con corbata tan formal, pero llegó con traje, de civil y con traje de negro. Y los líderes europeos que estuvieron en la mesita del pellejo, porque a ellos los atendieron después, puros elogios a Trump. Esto no habría sido posible sin Trump, porque finalmente estaban sentados frente a Trump los dos líderes del conflicto ahí en Ucrania y Rusia. Y a cambio, bueno, uno obtuvo más concesiones que el otro, evidente, pero todos tuvieron que ceder su poquito. Eso lo vamos a analizar ahora de inmediato con el profesor académico, analista, experto del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el profesor Gilberto Aranda. ¿Cómo está, Gilberto? Muy buenos días. Gracias por este contacto con Línea 1. Buenos días, Gilberto. Hola, muy buenos días. Un placer escucharles. Ya les echaba de menos, así que qué bien escucharles. Te habíamos puesto el gorro con otros analistas, pero vamos ahí diversificando las voces. Volvemos al mejor. Volvemos al mejor. Gilberto, un balance de las dos reuniones. En la anterior, a mí me llamó la atención profundamente, y lo comentamos en su momento, esa fanfarria con que fue recibido Putin, y nada menos que en Alaska, que es cosa de cruzar nomás ahí
No había peligro de ninguna intercepción. Los lugareños nada. no estaban muy contentos. Claro, pero Alaska había sido ruso en su momento, lo compraron. Bueno, fue ahí, pero con una alfombra roja, con todo tipo de consideraciones, y él se llevó el punto principal, que lo que tiene ocupado se queda. Pero hoy tenemos la noticia de la segunda reunión con Zelensky y en segundo lugar con los líderes europeos, donde el tema de la seguridad de las fronteras también estuvo instalado y Rusia hizo algunas concesiones. ¿Cómo analizamos y equilibramos todo lo que acaba de ocurrir a ojos de el que no es experto en esto? Y dentro de lo que se sabe, además. Sí, bueno, algunos posteos nos han dejado algunas ideas que ustedes mencionaban, las garantías de seguridad, las concesiones, creo que eso estuvo definitivamente sobre la mesa. La reunión previa que ustedes mencionan de alguna manera fue simbólica y muy importante. Se tildó en algún momento de que en realidad todo lo había ganado Putin, pero desde luego también hay que reconocer que este papel que se quiere arrogar el presidente Trump de pacificador se incrementa con aquello. Y claramente en Alaska, tal como decían ustedes, ahí donde están 80 kilómetros por Beringia, ¿no? Rusia de Alaska, de Estados Unidos, fue un sitio simbólicamente muy importante para esta reunión. Ahora bien, en el caso de la reunión de ayer, yo diría que tanto el atavío que usó Zelensky como el apoyo y presencia de los principales mandatarios y representantes de Europa fue crucial para un ánimo distendido y para que fuera una reunión muy distinta a la de febrero último entre Trump y Zelensky, que fue bochornosa por el regaño de Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y por el propio regaño de Trump. En cualquier caso, a mí me parece que lo que nos deja todavía está rodeado de es una ecuación difícil. No va a ser fácil a pesar de que sabemos que se ha dicho que van a intentar una reunión bilateral entre Zelensky y Putin, que Trump espera agregarse en un siguiente evento en una trilateral. Exacto. Me parece que no va a ser fácil porque evidentemente son opciones casi autoexcluyentes las que Putin y Zelensky pretenden. Es evidente que hay que hacer concesiones, pero la cuestión hasta dónde es capaz de ceder Ucrania y por supuesto la idea también de garantías de seguridad que se han pedido por parte de Europa y de Zelensky a Estados Unidos pueden no ser del todo satisfactorias para Putin. Gilberto, hablemos también dentro de las conclusiones, perdónale, respecto al cese del fuego y el cambio de postura de Trump al respecto, cuando es lo más importante, porque se está librando una guerra. El cese del fuego es una de las opciones que están pidiendo con toda fuerza los distintos mandatarios de Europa. La reunión de ayer lo hicieron presente tanto el presidente Macron como el primer ministro Starmer de Reino Unido. Y claro, Trump puede de alguna manera haber tenido estar más abierto que en otra ocasión, pero quiero recordarles que mientras se desarrollaban la cumbre de ayer, la guerra continuó en Ucrania, fueron atacados entre otros lugares Odessa, y solo por mencionar una, ¿no? Por lo tanto, no hay que contar con aquello, ciertamente es lo ideal y necesario desde muchos puntos de vista, pero Putin tiene objetivos que pareciera ser que solo se van a congelar, como dijo, una vez que Zelensky acepte ceder algunos territorios y, por supuesto, retirar la idea de ser parte de la OTAN. Ahora, el caso de Trump, él primero había puesto ciertas condiciones, incluso amenazas de castigo a países que compraban, por ejemplo, petróleo ruso, como India, que le tiene ganas, entre paréntesis, y había una serie de amenazas, incluso movilizó un submarino nuclear, amenazando que o detenía la guerra o aquí se armaba la grande. Lo cierto es que hasta el momento, por lo que sabemos, la guerra no se detiene y Rusia sigue avanzando, consolidando los territorios de población, por lo demás habla rusa en su mayoría, o lo parlante, o ruso parlante, pero además
la negociación se genera sobre ya la base de que Ucrania va a tener que ceder territorio, que lo que Rusia ya copó y quizá lo que va a seguir copando queda para Rusia. ¿Eso parece que es un eje ya establecido? Bueno, yo diría que es muy cierto lo que ha dicho respecto a que la guerra continúa con un avance indesmentible de Rusia, va consolidando territorios gradualmente. Yo también quiero decir que los territorios prorrusos y de habla rusa del Donbass, Lugansk y Donetsk, ciertamente están sobre la mesa y Rusia no va a renunciar a aquellos, lo ha dicho, no solo Crimea, sino que el Donbass. Un poco distintos en la Zaporilla y en Gerson, que no controla completamente Rusia, sino que solo una parte, y que no son de habla rusa completamente tampoco. Yo tengo la impresión que estos van a ser monedas de cambio donde Rusia aceptaría evacuar esas zonas, Zaporilla y Gerson, en la medida en que también Ucrania se allane a entregar el Donbass. Estamos conversando esta mañana acá en Línea 1 con Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Una cosa son las concesiones, hasta dónde no pueden ceder o no las partes involucradas, y otras son las garantías. ¿Qué nos puedes decir al respecto de las garantías? Tanto también, no solo para estos países, sino también para Europa. Garantías es de alguna... Sí que es importante lo que acaba de apostillar, porque claro, Europa está con este conflicto en sus puertas y se siente de alguna manera también agredida, más allá de que ha comprometido un caudal de dinero y de presupuesto militar para la defensa de Ucrania, de una manera que pocas veces habíamos visto antes. Aquí está, podríamos decir, el nudo gordiano. Lo que va a ser no va a ser tan fácil desatar y que quizás va a necesitar un golpe, así como el corte que en algún momento Alejandro hizo para desatar ese nudo. Es decir, las garantías de seguridad son que mientras para Ucrania es formar parte de la OTAN, Rusia lo considera inaceptable. La cuestión es cómo reemplazar aquello por un tipo de seguridad para Ucrania y para Europa equivalente. Se ha dicho, por lo tanto, que una opción es que Ucrania no forme parte de la OTAN, pero que tenga algún tipo de presencia de una fuerza internacional en la zona que asegure que esto no, que una invasión no va a volver a ocurrir, e incluso, y esto sí creo que es interesante, Trump ha dicho que reconociendo que lo primero tendrían que hacerlo los europeos, Estados Unidos también se podría comprometer a algún tipo de ayuda a ese respecto. No nos aclara si es militar directa o de alguna manera con algún tipo de otro tipo de ayuda sin presencia de efectivo. En cualquier caso, a mí me parece que este es uno de los puntos cruciales para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en febrero de 2022. Perdona, solo para entender, ¿Estados Unidos reemplazaría esta protección a Ucrania de lo que estaba buscando en la OTAN? La cuestión es cómo reemplazar la membresía de Ucrania o la OTAN, que definitivamente Rusia no la va a aceptar o no la quiere aceptar, cómo reemplazarla por algún otro tipo de garantía equivalente, que es, por ejemplo, la presencia permanente de una fuerza internacional donde podrían... y de algunos otros países, incluso podría citar Japón, Australia, que se podrían agregar. ¿Cómo reemplazarlo? Y aquí hay que reconocer que Trump se allanó a algún tipo de participación sin contarnos si es a través de efectivos militares o algún otro tipo de ayuda. Ahora, perfecto. Finalmente una consulta práctica. El escenario ya está claro, Rusia está exigiendo que los territorios ocupados sigue avanzando para consolidar más y poder negociar a último minuto en las mejores condiciones, eso es evidente. Ucrania está perdiendo la guerra y Europa también, tiene que asumirlo, y Trump está mucho en esa línea, ese es realismo político, dice. Por otro lado, es evidente que hay que compensar, porque en el pacto no va a entrar a la OTAN Ucrania, eso no lo aceptaría jamás Rusia, porque establece el principio de que si un país de la unidad de la OTAN tiene conflicto con otro, inmediatamente se moviliza el conjunto de Europa. Entonces, para los rusos eso no es aceptable. En ese escenario son los dos puntos principales.
Pero ahora, ¿qué es lo que viene? Porque se está hablando de una tercera reunión, esta vez entre Putin, Trump y Zelensky. Sí, a ver, efectivamente lo que usted está aludiendo, el artículo 5 de la OTAN, Sí. que dice que si uno de los miembros es atacado es un ataque colectivo al conjunto y tienen que responder en forma también colectiva. Dejar bien claro que lo que exige Putin, lo que no va a renunciar es ni a Crimea ni al Donbass, veremos las otras zonas, pero esas son, parece, el piso que exige Putin, y precisamente que nunca jamás, para decirlo enfáticamente, Ucrania forme parte de la OTAN. Lo dicho, siempre fue así, lo dijo desde que llegó al poder. Hubo un compromiso también de Occidente hacia el final de la Guerra Fría respecto a no avanzar hacia el este, que siguió avanzando 5 veces. Después hubo otro acuerdo el año 94 en Budapest, donde ha desatendido, que fue el acuerdo para, de alguna manera, dejar trasladar las armas nucleares en Ucrania que habían sido soviéticas hacia Rusia, etcétera. Se han incumplido muchos acuerdos de parte y parte. En cualquier caso, tener muy claro que lo que viene no es fácil, todavía estamos, en mi opinión, en un laberinto, y lo he puesto por escrito así, y lo que nos han dicho los posteos y lo que nos han dicho también los líderes a la salida de esa reunión es que aparentemente se está tratando de 2 reuniones venideras. Una que es bilateral entre Putin y Zelensky, que a mí me parece compleja. Vamos a ver si lo acepta Putin. Y 2, que sería la trilateral, donde además de los 2 mencionados estaría Trump como mediador, porque además le interesa esta imagen de pacificador. Sí, y además, que además ha insistido que quiere asistir a la reunión definitiva. No hay fechas, ¿no? Solo para cerrar, Gilberto Aranda. ¿Perdón? Fechas de estos encuentros, tanto bilaterales como trilaterales, no hay aún, ¿no? Por lo menos no se han anunciado. Se habló entre 1 o 2 semanas, lo que equivale a decir que lo que desea Trump debería ser antes que termine el mes de agosto. Veremos. A mí me parece, en todo caso, que los objetivos son muy complejos, y sin embargo yo diría que al menos el diálogo se desbloqueó. Esa es la ganancia. Respecto a lo de fondo, pues me parece que todavía estamos de alguna manera en un laberinto. Muchas gracias, profesor Aranda. Un abrazo. Gracias, Gilberto. Que tengas lindo día. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. No lo vamos a olvidar, ¿ah? No, no te hemos olvidado. Por favor. Se lo agradezco. Hasta luego. Lindo, un abrazo. Gracias. Chao. Eso me gusta de los entrevistados, ¿eh? Que quieran estar aquí en línea 1, que se peleen entre ellos. ¿Ah? No se pelean, pero viven buena disposición. Absolutamente. 8 minutos para las 8. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Eran las 12 de la noche, las 12 en punto, y se desató la tormenta. Comenzamos la carrera oficialmente al Congreso y a la Presidencia de la República. Y el cuadro es, primero, incertidumbre. Aquí algunos piensan que la foto del momento dice quién va a ganar, pero la verdad es que esto hace meses atrás parecía carrera ganada de todas maneras por Evelyn Matei. De pronto entró Kaiser. Sí. Y tuvo su semanita hasta que abrió la boca y empezó a perder el terreno, y la derecha respiró aliviada, porque el que más feliz estaba era Kast, porque eso le dio a él la posibilidad de aparecer como un moderado. Exacto. Era tanto lo altisonante de Kaiser que ya cualquiera parece sensato. Bueno, ahí empezó a entrar Kast y fue desbordando a Evelyn Matei, y parecía que la elección iba a ser en primera vuelta entre Matei y Kast. De pronto irrumpe Jara, y que estaba como quinta, sexta, sí. Y de repente aparece primer lugar o diputando el primer lugar con Kast. Eso es el escenario de hoy. Pero como son 8 candidatos, aparecen candidatos que es difícil de predecir qué va a pasar con ellos. ¿Va? Sobre todo Franco Parisi, cuánto voto le quita a la derecha, porque si son todos, en general apuntan contra el gobierno, porque todos lo critican. Algunos porque se desencantaron, otros porque son oportunistas, otros porque tienen matices, lo que sea, pero en general el gobierno va a enfrentarse a 7 rivales.
Esa es la verdad, porque todos le van a estar dando. Y cuando vayan a los foros, Jara se va a ver enfrentada a 7 candidatos pegándole de distintos lados. Esa experiencia de ser candidato oficialista ya la conozco. Y la otra característica es la fragmentación. No solo porque haya muchos candidatos, que en general en las presidenciales hay error de 6, si no es tampoco tan loco, porque de los 250 aspirantes no juntaron la firma ni de la familia, quedaron estos 8, que además son todos rostros conocidos, ninguno apareció de pronto, pero habla de fragmentación, porque la aguja de las encuestas ya medio está tocando techo para todos. Punto más, punto menos, suben un punto, bajan un punto, suben 2, bajan 3. Bueno, eso demuestra que de alguna manera está estabilizado. Ninguno concita una gran adhesión de todo el país. No hay un líder indiscutido, no hay una Bachelet, por decirlo como ocurrió en su momento. Bueno, en tercer lugar, los candidatos... ¿Qué le parece? Sí, los candidatos están en una posición extraña porque no sabemos de verdad lo que proponen. Esta es una campaña muy rara, porque claro, hay una derecha que admira a Pinochet, que le gusta el orden y que cree que la fuerza y que hay que saltarse el Congreso y que aquí como el diseño de Pinochet, por algo el Congreso está en Valparaíso y porque fue parte del diseño de la transición que hicieron los militares, el presidencialismo chileno es de los más brutales del mundo. Algunos hablan monarquía constitucional, dicen incluso con sorna, pero la verdad es que no sabemos lo que plantean. Pero vamos al sector progresista, que es más grave, porque es el oficialismo. ¿Qué es ser hoy progresista? Estamos asistiendo a un clivaje tradicional. La derecha liberal, democrática, siempre levantó la libertad como principal bandera. El progresismo, la izquierda, como le quiera llamar, siempre levantó la igualdad como principal bandera. No es que fueran antagónicos con los otros. Y tercero, la izquierda reivindicaba el conflicto. El conflicto es parte de la realidad. Lo que caracteriza a la democracia no es la falta de conflicto, es cómo se resuelven los conflictos. Y para eso están los mecanismos electorales. Primero el diálogo y cuando el diálogo se agota ya se vota. En ese escenario, ¿qué es ser progresista? Hace rato que hay ahí una crisis de sentido. De decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué quiero ser presidente o presidenta? ¿Por qué quiero ganar el Congreso? ¿Cuál es la propuesta país? Y la verdad es que eso se ha ido diluyendo y asistimos a lo que se llama la paradoja democrática. Se ha escrito un montón de libros sobre esto, no estoy innovando nada, estoy repitiendo. Hay un libro de Chantal Mouffe que habla sobre esto, que dice que hemos llegado a que como la izquierda niega el conflicto hoy día para tratar de administrar un modelo que le es extraño, la representación del conflicto, de los descontentos, de los perdedores, lo termina tomando la extrema derecha. Exacto, ese malestar. Ese malestar no tiene encauce. Si para eso está el progresismo, para hacerse cargo de las injusticias, de las desigualdades, y representarlas y pelear democráticamente, competir, pero no renegar del conflicto. Entonces eso ha llevado a que la derecha le tome las banderas. ¿Con qué autenticidad? ¿Con qué real anhelo? No precisamente avanzando hacia adelante, sino esa vieja tendencia nuestra que que está en el debate del centenario. Es que hay que estudiar la historia de Chile. En el centenario era exactamente el mismo problema. Seguridad, alcoholismo, enfermedades de todo tipo, falta de vivienda, injusticias sociales, no había leyes sociales, no había previsión. La pobreza y la mortalidad de niños batía récord mundial. ¡Mundial! No solo era alto en Chile. Bueno, en ese escenario la clase política era incapaz de enfrentarse a este escenario. Hasta que apareció Arturo Alessandri, que dice, bueno, ¿esto es reforma o una revolución? Pero como que se avanzó en ese momento, se destrabó, se incorporó a las clases medias, se amplió el sistema, aplicaron las leyes sociales, pero hoy día seguimos las mismas, seguimos discutiendo los mismos temas, planteando las mismas cosas, gobierna uno y el otro, y al final la única constante es que la gente vota por la oposición. Desde el término del primer gobierno de Bachelet hay que votar por la oposición. Sí. 4 elecciones presidenciales lo mismo. ¿Y qué representa la oposición? Lo mismo de antes, nada distinto. Si usted analiza los contenidos, no dicen nada, no están planteando nada que no conozcamos. La gente que está, medianamente informada. Es raro esto. Hay que tener motivos para ir a la política, sentido y compromiso, y no avergonzarse de las propias ideas y terminar más bien de
congratularse con el contrario, como diciendo, no, si lo mío no es tanto, pongámonos de acuerdo. No, hay que representar sectores que están con problemas. Bueno, ¿quién recoge esa bandera? Eso es lo que uno se pregunta. 8:01, me pasé un minuto. Todo bien, profesor. Vamos a una pausa, ya regresamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana, en punto. ¿Buscas un respiro en medio de la ciudad? Ven a Parquemed, el pulmón verde de Santiago. Conéctate con la naturaleza y disfruta de la cultura y el deporte. Súmate a nuestras actividades al aire libre, visita nuestros jardines y recarga energías con una vista única de la ciudad. Descubre Parquemed, un parque de todos y para todos. Más información en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, la práctica y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocar. A él le gusta All You Need Is Love. Las influencias culturales. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas Voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Esta medianoche, el Servicio Electoral cerró oficialmente el proceso de inscripción de candidaturas para los comicios de noviembre, confirmando que 8 postulantes disputarán el camino hacia la moneda. Entre los nombres inscritos están Janet Jara, Evelyn Matei, José Antonio Cast, Marco Enrique Sominami, Franco Parisi, Eduardo Artés, Johannes Kaiser y Harold May Nichols. Junto con ello, a las 23:59 horas de este lunes, se terminó el plazo para inscribir las listas que competirán en las elecciones legislativas de noviembre próximo y cuyas negociaciones se extendieron hasta altas horas de la noche. La empresa Red Bus Urbano enfrenta una paralización parcial de servicios este martes. Cerca de 300 conductores del sindicato Elías Laferte iniciaron una huelga afectando más de 50 recorridos del sistema Red en Santiago. El paro, se ha informado, no sería total, pero va a reducir significativamente la frecuencia de los buses. El sindicato confirmó que la decisión se tomó tras 2 reuniones de mediación amparadas en la ley sin alcanzar acuerdos por su parte.
La empresa ha presentado propuestas que fueron rechazadas por la comisión negociadora. El Servicio Local de Educación Pública, SLEP, de Huasco, informó la suspensión de clases este martes 19 de agosto en todos los establecimientos de Alto del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar ante el fuerte sistema frontal que afecta a la provincia. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el CHOA, descartó riesgo de tsunami por las costas de Chile, luego que durante la madrugada este martes se registrara un sismo de magnitud 5,7 en la región de Magallanes. El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 249 kilómetros al sur de Puerto Williams, en pleno océano. El octavo juzgado de garantía acogió este lunes la solicitud de extradición de Alberto Carlos Mejía desde Colombia, imputado por su participación como sicario en el crimen del llamado Rey de Meix. En la audiencia realizada este lunes se ordenó remitir los antecedentes de la causa a la Corte de Apelaciones de Santiago, que deberá emitir la orden de detención previa al país cafetero, a Colombia, para comenzar con el proceso. Alfredo Enríquez, más conocido como el Gordo Alex, fue enviado a prisión preventiva por orden del 11 Juzgado de Garantía de Santiago, sindicado como autor intelectual del secuestro y posterior homicidio del militar en retiro y disidente venezolano Ronald Ojeda. La Fiscalía sostiene que Enríquez no solo jugó un rol clave en el crimen de Ojeda, sino que también era uno de los líderes de los Piratas de Aragua, facción de la mafia transnacional del Tren de Aragua instalada en Chile. Un delincuente de 46 años, apodado el Mono Eugenio, fue detenido como presunto autor del ataque a tiros que en horas de la madrugada del lunes afectó a un centro de seguridad municipal en la comuna de Estación Central. El tiroteo no dejó personas lesionadas, pero involucró al menos 8 disparos hacia las dependencias situadas en calle Santa Teresa. Producto de los hechos de violencia que se han vivido al interior de los liceos emblemáticos del país y de la capital, el gobierno implementará un plan de recuperación de estos recintos, el cual tiene un costo aproximado de 680 millones de pesos. El programa tiene como foco desarrollar las capacidades de equipos educativos, reformar la conexión entre estudiantes y educación superior y fortalecer las habilidades del alumnado y de los docentes, según se ha dicho. Hamas confirmó este lunes su aceptación de una propuesta de alto al fuego en la Franja de Gaza presentada por mediadores de Egipto y Qatar, según informó el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Majed Al-Ansari, en su rueda de prensa semanal. La respuesta de Hamas a la propuesta fue muy positiva, casi idéntica a la de Israel. No entraremos en detalles aún. Lo que puedo afirmar es que cerca del 98% de lo acordado por los israelíes estaba contenido en esta propuesta reciente, señaló el funcionario qatarí. 8:08. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Son 8 los candidatos presidenciales. El panorama electoral es bien líquido, ¿eh? Hace unos meses decíamos Evelyn Matei parecía ya la presidenta de Chile, de repente empezó a bajar, le entró Kaiser, después le entró Kass, ahora está Jara también en la pelea, por ahí en la pole position, que cambia todos los días, que sube un punto, que baja un punto, pero un poquito tendiendo a estabilizarse. Pero bueno, en una elección como esta aparecen ahora otros candidatos que hasta aquí han tenido poca visibilidad, pero que también pueden causar efectos. Vamos a ver cuál es el panorama electoral con la que comienza la campaña ya oficialmente. Y de ello vamos a conversar con el analista político, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Müller. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy buenos días. Hola, Gonzalo. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Daniela. Un gusto estar con ustedes aquí en Muchas Radio Sach. gracias. Gracias por acompañarnos para hacer este análisis general, primero como señalaba Alejandro Guillé. Y quiero partir, antes de irnos a los 8 postulantes a la moneda, con lo que fue las últimas negociaciones, ¿no? Tira y afloja, sobre todo también en el oficialismo, donde además casi todas las listas, tanto del oficialismo como la oposición, están apostando o al cambio o la unidad, algo que es bastante repetido, por cierto, como eslogan. Y donde además nos vamos a ver nuevamente quizás con un escenario en el Parlamento fragmentado, con al menos 24, estamos hablando de unos 24 según el CERVEL, partidos políticos, también hay movimientos, organizaciones. Vamos con las parlamentarias primero para despejar ese punto, Gonzalo Müller.
Bueno, tal como dices tú, Daniela, hay un viejo refrán que nos puede ayudar a entender por qué todo elige la palabra unidad, ¿no? Que es, dime de qué presume y te diré de qué carece, ¿no? Porque el escenario es de abierta fragmentación, ¿no? Es de abierta división. No, la izquierda hizo un intento y el oficialismo, sobre todo muy serio, muy fuerte, por tener una sola lista única, estuvo muy cerca de lograrlo, pero finalmente se quebró, ¿no? Se quebró de nuevo porque había partidos que sentían que se ponían en riesgo su existencia. Sí. En la derecha, que tiene una división más profunda, ni siquiera hubo el intento, ¿no es cierto?, de formar una lista única, a pesar de que hubo llamado a lograrlo, a pesar de que formar una lista única, de acuerdo a nuestro sistema electoral, tiene un premio, ¿no? Tiene un premio en términos de representación muy importante para aquel que lo logre, pero en vez de una, 2 y hasta 3 listas hay de oposición presentadas para esta elección. Entonces, el problema de la fragmentación al que tú hacías referencia, Daniela, prácticamente está garantizado que va a seguir adelante en función ya de la inscripción de los candidatos. Claro. Solo con la inscripción de los candidatos ya sabemos que va a haber alrededor de más de 18 fuerzas políticas con representación en el Congreso en la próxima legislatura, que es parte del problema que ha enfrentado el país, ¿no? El Congreso en los últimos dos mandatos, ¿no? Tanto en el actual del presidente Gabriel Boric como en el anterior del presidente Sebastián Piñera. Sí, ahí fue bien complejo llegar a acuerdo. Había además se ve un amenazada la ambiente gobernabilidad. de enfrentamiento, de cierta polarización que ya se advertía. Bueno, vamos ahora al tema del eje de la campaña. Esta es una campaña que me llama la atención porque el que va en la pole position sube y baja, o sea, como que las adhesiones son un tanto líquidas, diría el profesor Bauman. ¿Por qué tanta liquidez? Bueno, que no es lo mismo que Catch. El nuevo padrón. Claro. El nuevo padrón, Alejandro, tiene un componente donde 1 de cada 3 electores, lo podríamos denominar, es un elector del voto obligado, ¿no? Es decir, que básicamente vota porque hay una multa y de alguna manera eso es lo que lo lleva a votar y por lo tanto no es como el votante tradicional, podríamos decir. El actual padrón uno podría dividirlo en aproximadamente 3/3. Sí, porque son un primer tercio, 15,7 millones. Perdón, quería precisar ahí el dato. Claro. Ese es el padrón completo hoy día, ¿no? Con 750.000 extranjeros ya con derecho a voto en nuestro padrón, que es un número bastante importante. El actual padrón, hay un primer tercio, en torno al 35%, que es el elector, por decirlo así, del voto ideológico, del eje izquierda-derecha, donde funcionan los partidos, donde es un votante tradicional, que siempre participa y que de alguna manera es el que escucha los programas políticos, ¿no? El que está atento a la discusión pública, que es más o menos un 35%. Después tenemos un segundo tercio más pequeño, que era un votante que en el antiguo sistema electoral voluntario entraba y salía, ¿no? Entraba y salía. Es decir, a veces votaba, normalmente a veces aparecía para las segundas vueltas solamente, o sea, solo votaba en segundas vueltas, y eso es lo que explica que los picos de participación se produjeran, por ejemplo, en la segunda vuelta del presidente Gabriel Boric, 8,5 millones, ¿no? En la segunda vuelta del presidente Piñera, en 2017 también, un aumento muy significativo, casi 600.000 personas más votaron en segunda vuelta que no habían votado en primera vuelta. Ese es un elector distinto, que entraba y salía. Y después tenemos el último tercio, que son estos 5,5 millones de votantes que no habían votado nunca y que solo votan porque el voto es obligatorio. Ese votante, el eje izquierda-derecha y los partidos no le dicen nada, ¿no? Se mueven con total liquidez. En general son muy sensibles, no a los medios tradicionales de comunicación, sí a las redes sociales y por lo tanto a la lógica que impera las redes sociales, donde de alguna manera la cancelación por un lado o los errores tienen costos muy importantes. Y si uno mira la volatilidad que decía Alejandro en las preferencias, tienen que ver con este último tercio. Eso es lo que explica los movimientos tan que nos llaman la atención, ¿no? Estos movimientos tan de auge y caída en función siempre asociado a errores, ¿ah? No tanto aciertos, sino a errores. Sí, exacto. ¿Ah?
Y eso lo explica ese tercio de 5,5 millones que vota por alguien o dice preferir a alguien, pero sin mayor lealtad. Se puede cambiar muy rápidamente en un periodo muy corto de tiempo. Gonzalo, vamos entrando un poco en detalle, al menos con los tres, digamos, contendores principales, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de Kast, Janet Jara y Evelyn Matei. Quiero partir con Kast, que ayer ya en región, estaba en el norte, en Antofagasta, si no me equivoco. Bueno, no solo arremetió... Antofagasta, sí. Arremetió contra Jara, con el gobierno de Boric, ¿no? Ahí fue bastante crítico, algo que ya hemos escuchado otras... ocasiones. Quiero primero preguntarte cómo estás viendo la campaña que está haciendo él, las declaraciones, cómo se está posicionando, y solo agregar algo que ayer en Radio Infinita le escuché al exministro y militante de Renovación Nacional, Cristian Monkever, que señaló que el Partido Republicano es la UDI de los 90. Un poco también para situar el contexto de cómo él está posicionando este partido que se parece al gremialismo original. Preguntarte cómo ves entonces, qué opinas de esta declaración y cómo ves la campaña de Kast. Bueno, yo creo que si es lo que va a caracterizar la campaña de José Antonio Kast, es que, volviendo a la lógica de lo que conversábamos recién, ha estado prácticamente ausente de errores. ¿Ah? Quizás esa ha sido su gran virtud. Si uno escucha los contenidos, escucha el mensaje, no hay mucha novedad en José Antonio Kast, ¿no? Es bastante parecido a la campaña que ya hizo el 2021 y el 2017. Ha logrado consolidar un electorado de derecha bastante sólido en torno a su figura, y sí estuvo muy atento. Recordemos que hace 3 meses atrás estaba tercero, detrás de Matei y detrás de Kaiser, y él logró capitalizar bastante exitosamente, primero los errores de Kaiser, que lo hicieron crecer, y después los errores de Matei, que lo dejaron finalmente en el primer lugar. Ahora, dentro de este movimiento de la derecha, ¿qué representa realmente? Se habla de una nueva derecha versus una derecha más liberal, tradicional, a la que estábamos acostumbrados. ¿Son diferencias de discurso? ¿Son diferencias de representación de intereses distintos? ¿Son proyectos diferentes? ¿Dónde está el eje de esta diferenciación? En mi opinión, Alejandro, las diferencias son bastante de la personalidad y el estilo, poco del elenco, si uno lo mira, ¿no? No sé, uno mira a los candidatos republicanos, la gran mayoría son parlamentarios que han venido o de la UDI, o de Renovación Nacional, o de otras fuerzas políticas, pero son personas que ya estaban en el sistema político. Hay pocos candidatos nuevos, y de los candidatos nuevos, todos también tenían militancia anterior, ¿no? Yo haría una diferencia, por ejemplo, de lo que fue el Frente Amplio, que fue una irrupción de la novedad, ¿no? Con liderazgo absolutamente disruptivo desde la lógica de la política tradicional. En el caso del Partido Republicano ha sido más un polo de atracción de varios liderazgos. Por ejemplo, Sofía Cid, que es su candidata a senadora por Atacama hasta ahora, ¿no? Fue militante de la UDI, después fue diputada de Renovación Nacional, ahora es candidata al Senado por republicano, ¿no? Esa es más o menos la trayectoria. Entonces, cuando se habla de una nueva derecha, bueno, uno tiende a decir, la nueva derecha se parece bastante a la antigua, ¿no? De hecho, la conforman más o menos los mismos elencos. Sí. Si uno hace un test muy simple, Chile Vamos y la derecha ha sido gobierno 2 veces, el 2010 primero con Sebastián Piñera y después volvió el 2017 también con Sebastián Piñera, y si uno mira los elencos, tanto en el Partido Republicano como en el Partido Nacional Libertario, hay personas que participaron de esos gobiernos. Entonces, es más una posición. De hecho, el concepto de nueva derecha fue cambiado por uno bastante conocido en el mundo de la derecha como la fuerza del cambio, ¿no? Que era algo que nos recordó un poco a eso de Viva el Cambio de Joaquín Lavín. Yo creo que hay hoy día lo nuevo no es el énfasis mayor en el Partido Republicano. Sí, en el Partido Republicano lo que se está tratando es de una disputa larga ya, y con idas y vueltas, por la hegemonía de la derecha. Y en este caso eso se va a disputar a nivel parlamentario respecto de Chile Vamos,
y no tanto a nivel presidencial, creo yo. Estamos conversando con Gonzalo Miller, analista político y director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Vamos, ya que nombrabas a Chile Vamos, con la campaña de Matei, que sabemos que tuvo muchos errores a propósito del punto en que señalabas, más que los aciertos, donde se destacó ahí justamente, más allá de los bots y esa campaña asquerosa a la que ella apeló, ella de alguna manera se invisibilizó. ¿Qué posibilidades crees que tiene hoy de repuntar, porque sigue en el tercer lugar y bueno, todo indica igual que ella pasaría junto a Kast a la segunda vuelta, Gonzalo? ¿Dónde está la fortaleza de Matei hoy y a la que tiene que apuntar en esta nueva etapa de su campaña? Yo creo que uno de los principales factores que influyó en el deterioro de la campaña de Evelyn Matei fue algo que estaba un poco fuera de su control, pero que no anticipó su campaña, que fue el, entre comillas, sorpresivo y amplio triunfo de Janet Jara. Al triunfo de Janet Jara, como la candidata del Partido Comunista, algo que de nuevo fue sorpresivo, la candidata favorita era Carolina Toá, y no solo pierde la primaria, sino que la pierde de manera amplia. Eso generó un efecto espejo en el votante de derecha, es decir, al aparecer una candidata comunista, naturalmente la polarización llevó a la búsqueda de un candidato más duro, por decirlo así, o más extremo, y se transformó en un refugio José Antonio Kast. Mientras esa lógica permanezca, y por eso no me llama la atención los duros dichos de José Antonio Kast respecto de Jara, él sabe que es la polarización con Jara lo que lo mantiene a él como una alternativa más competitiva frente a Evelyn Matei. Él va a tratar de mantener y sostener esa polarización, ¿no? Ahora, eso que beneficia tanto a Jara como a Kast, ¿no? E invisibiliza al resto, esa polarización ya tiene signos de fatiga, ¿no? Hay un sector del electorado, difícil de cuantificar todavía, que esa polarización le empieza a cansar. Dice, ¿por qué tengo que estar eligiendo entre dos extremos? Y la disputa que hay hoy día es por quién va a ser la carta que representa una alternativa distinta a esos extremos. Yo creo que en eso está en la reconfiguración de la campaña de Evelyn Matei y también de alguna manera Franco Parisi e incluso Marco Enrique Dominami. Ambos, si uno escucha el discurso que están planteando, lo están planteando un poco en esa lógica, ¿no? Salir de la polarización Jara-Kast y abrir espacio para una candidatura, una campaña distinta en un posicionamiento, pensando que ya en el electorado más de izquierda, Jara ya está bastante consolidada, en el electorado más de derecha o extremo, también Kast está muy consolidado, y sería una posición intermedia la que podría entrar como un tercero en disputa, ¿no? En búsqueda de un camino distinto. Ahora, si uno mira lo que pasó en Bolivia el domingo, puede ser un buen ejemplo, donde el senador Rodrigo Paz no era el favorito de la encuesta, pero se transformó en un candidato refugio, es decir, frente a la derecha de Quiroga o frente a la alternativa del empresario Samuel Doria, se transformó en un candidato refugio, sobre todo para los viudos de lo que fue el movimiento hacia el socialismo de Evo Morales, que prácticamente no tenía candidato, tenía un candidato muy marginal, y Rodrigo Paz, siendo un candidato más de centro, más moderado, pero fue un candidato refugio, y por eso fue la sorpresa, ¿no? Y se impuso en el primer lugar en la primera vuelta. Hablando con harta franqueza, Gonzalo, hace unos meses atrás, incluso antes de ser candidata, Evelyn Matei como alcaldesa de Providencia, uno la veía sonriente, cercana, preocupada de una buena gestión. En un momento como el que el país vive, donde los problemas de gestión son evidentes, aparecía como un elemento atractivo. De pronto se empezó, antes de la irrupción de Kast o de Jara, empezó a meter el tema de derechos humanos, que son viejas heridas, que en segunda vuelta habrían sido voto imprescindible para ella,
y de alguna manera se fue yendo por un camino distinto al que la vemos ahora. Ahora está claramente en un discurso más hacia el centro, evitar las polémicas o los ataques indiscriminados y tratar de llamar a decir, bueno, aquí hay 2 o 3 ejes que hay que ponerse de acuerdo porque así como van las cosas, esto se polariza y no sabemos cómo termina. En ese diseño, así lo entiendo que ha sido el tenor de la discusión interna. ¿Qué posibilidad tiene de rebotar? Por eso digo, yo creo que cuando hablamos de una candidatura que es más un refugio, es de una intensidad distinta, ¿no? Lentamente, pero de manera constante, hemos visto ya símbolos de personas que tradicionalmente votaban por la concertación o que fueron figuras de la concertación que declaran votar por Evelyn Matei, ¿no? Se han ido multiplicando eso de manera como un goteo, porque no es tanta gente, ¿no? No una ola, pero como un goteo, pero permanente, ¿no? Abriendo la puerta, de nuevo, de manera simbólica, un poco a lo que estamos conversando, Alejandro. Yo creo que internacionalmente ha existido 2 maneras de competir o combatir, como usted quiera decirle, a la extrema derecha, y una tiene que ver con la asimilación, que ha traído malos resultados, es decir, la competencia por el mismo discurso, duro, ¿no?, de posiciones muy duras, y el otro es el que, al revés, ¿no?, se transforma en una alternativa distinta. Por ejemplo, lo que pasó en Alemania, que fue exitoso, o incluso lo que pasó en España, donde el Partido Popular logró constituirse en una alternativa distinta a las posiciones más radicales y lo hizo de manera exitosa. Yo creo que esa discusión también se produjo en el comando de Evelyn Matei y es bastante, como tú bien lo describes, el cambio de estrategia fue bastante evidente. Siempre que se cambia de estrategia tiene un costo. Yo creo que esos costos los pagó Evelyn Matei, pero ahora se está reposicionando, pensando además de que, lo que decíamos al principio, el gran electorado, el que va a ser determinante en quien gane esta elección presidencial, es un electorado no politizado. Yo no digo moderado porque la verdad moderado significa otra cosa. Es no politizado y que está buscando de alguna manera una alternativa distinta a las posiciones más extremas. Muchas gracias, Gonzalo Miller, analista político, como señalábamos, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por tu análisis y muchas gracias por tu tiempo, por cierto. No, muchas gracias. Un gusto conversar con ustedes y con los auditores de Radio USACH. Gracias, Gonzalo. Un abrazo. Chao. 8:28. Vamos a una pausa y ya regresamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. ¿Sabías que la inauguración del Planetario USACH se programó para el 14 de marzo de 1985? Sin embargo, el terremoto del día 3 de ese mismo mes obligó a posponer la apertura del edificio. El edificio de Planetario USACH rinde tributo al pasado. El arquitecto Oscar McClure sabía que su obra debía producir sorpresa y emocionar, por lo que el edificio está inspirado en una pirámide maya. ¿Sabías que el Planetario USACH no es solo un centro de divulgación científica? También ha inspirado a muchos artistas y ha sido escenario de conciertos y presentaciones musicales. Hoy, la mayoría de los proyectores SAIS originales de los planetarios del mundo están fuera de funcionamiento y exhibidos como piezas de museo dentro de vitrinas. Una excepción es el Planetario USACH, que sigue operativo. Este año, Planetario USACH está de aniversario. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales en @planetariochile para que seas parte de esta gran fiesta. Más información en www.planetariochile.cl.
Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes, de editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria, porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH. Estamos de regreso en Línea 1. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. ¿Está ganando plata, Daniela? No. Sí, dice que O las sea, grandes algo, empresas están ganando plata. Va cuando no. Y la economía está creciendo. Pero Sí, nadie pues, habla de estos brotes verdes. Quizás Gonzalo. Por algo no Preguntémosle hablan. a Gonzalo. Hola, muy buenos días, ¿cómo Gonzalo están? Espinosa, muy buenos días, ¿cómo estás, El compañero? día de los Bien, Gonzalos, bien, hoy, ¿ya? muy Como contento. dijo- Saludos Oye, sí. a los auditores de Radio USACH. En y, tu nombre. a los que nos ven por la señal de televisión también. Así es, Gonzalo. Como decía así, pues tuvimos un Gonzalo recién, Miller, Gonzalo Miller. Gonzalo Espinosa y el siguiente también, dejémoslo ahí nomás. También Sí, va a ser Claro, Gonzalo. sorpresa el otro Gonzalo. A ver, de los tres hacemos uno. Vamos, Gonza, confiamos en ti. ¿Qué nos Buenísimo. traes? Primero que nada, hablar de esta alerta que emitió el Ministerio de Salud por la detección de listeria, algo que ya adelantaban en los titulares. Se detectó listeria en un lote de salmón ahumado en caliente de la marca Cuisine Co., elaborado por Southwind Sociedad Anónima. Son caritos esos, son súper caros. Sí, pues, no, si el salmón es caro. Más encima que te puede enfermar, peor aún. Todo mal. Entonces, es un producto que estaban vendiendo de 200 gramos, un lote, y se retiró completamente del mercado y se ¿Solo recomienda... salmón o todos los Solo salmón. Ah, ya. Sí. Y se recomienda no consumirlo. Esta es una enfermedad que no es riesgosa para alguien que está sano, pero sí es riesgosa para embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas inmunodeprimidas. Así que esta es la información que emitió el MinSal con esta alerta sanitaria. Y bueno, se inició un sumario, se está inspeccionando la fábrica y se prohibió el funcionamiento de esta línea de producción afectada. Eso les puedo contar con respecto a esto. Pero es una sola marca. Del salmón, sí. La Ya. marca Cuisine Y un producto. Co. Claro, un producto. Ya. Pasamos con la Algo siguiente bueno, pues, algo noticia. bueno, Vamos con algo bueno, algo positivo. Pasemos de la bacteria a otra cosa. Bueno, ¿eh? ayer Somos se, bacterias, entre paréntesis. ayer se reveló que el Producto Interno Bruto del país subió por sobre lo esperado en el segundo trimestre por un fuerte alza de la inversión y se consolidan expectativas con respecto a un crecimiento del 2,5% para el 2025. En concreto, la economía chilena creció más de lo esperado en el segundo trimestre de 2025 con un Producto Interno Bruto de 3,1% interanual. ¿Qué significa esto? Comparado el trimestre de 2025, este trimestre que estamos ahora, segundo trimestre, con el segundo trimestre del 2024. Esto se debió a un impulso de los servicios personales, el comercio, la minería y la industria manufacturera. Esto también es un resultado mejor que lo proyectado por los analistas, quienes indicaban que iba a subir un 2,9%. Sin embargo, en una cifra desestacionalizada, ¿qué significa esto? Cuando se compara el trimestre en el que estamos ahora con el anterior, con el previo, claro. Solo creció un 0,4%. Entonces se ve una desacelera. pequeña desaceleración de la economía, pero también podemos celebrar los buenos resultados. Sí, por o los cierto. brotes verdes, como dice Alejandro. Y ya pasando a otro tema,
vi una noticia interesante en el Diario Financiero que habla de algo no muy bueno, pero que la densidad de cotizaciones provisionales de mujeres cae bajo el 50%. ¿Qué implica esto? Que en Chile la densidad de cotizaciones de las mujeres está yendo a la baja, promediando un menos del 50%, lo que implica que en una trayectoria laboral de 35 años apenas acumulan 17 años de cotizaciones. Esto quiere decir que es un año menos que en 2024. Y entrevistan también a distintas expertas, como por ejemplo Francisca Yuneman de Chile Mujeres, que advierten que el desempleo y el subempleo están afectando con más fuerza a las mujeres. Recordemos que el desempleo en el segmento de mujeres ha llegado incluso al 10% en este periodo. Exactamente. Así que ahí también hay un tema para conversar. Pegando ajo, como dice Charlie. Para analizar. Y peor, mientras más educación tienen, aumenta el porcentaje de cesantía o Sí, subempleo. no, sí, lo hemos visto. Eso es más transversal, no solo mujeres, digamos, pero Está empezando a pasar en Chile. Sí, absolutamente. Bueno, de dulce y a gras nos trajo hoy nuestro compañero Gonzalo Espinosa. Esperemos que mañana suban las acciones de la Universidad de Chile con su partido en lo Copa único que te Sudamericana importa. contra Independiente de Avellaneda. Excelente. Pregunta, ¿a qué le importa eso? Ah. No es la universidad, es el Club Deportivo, entiendo. Veamos si mejora Colo-Colo ahora que se va al Mirón. La verdad supuestamente. es que yo creo que las crisis son necesarias, pero para reestructurar todo. Mi lema es que se vayan todos. La perspectiva oriental, la crisis es una oportunidad. Vamos a continuar con esta interesantísima conversación que tienen ustedes ahora. Filosófica. Exacto, al final del programa, Gonza, donde vuelvas ya con la agenda, porque nos está esperando en línea nuestro invitado, alto invitado a propósito de Gonzalo también que nombramos. Gracias, Nos Gonza. vemos. 8:36. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, lo comentábamos en titulares. Durante la madrugada de este lunes, la base de seguridad municipal de Estación Central fue atacada con disparos y el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, calificó el hecho como gravísimo y señaló que el ataque estaría vinculado a represalias de grupos de comerciantes contra las labores de fiscalización municipal. Y este incidente ocurre en el marco además de los operativos para recuperar espacios públicos con el retiro de los llamados toldos azules acá en el barrio Mex vecino, que ha sido fruto de la coordinación entre servicios públicos, municipios, para enfrentar el comercio ilegal y el crimen organizado. De esto y otros temas relacionados justamente con la seguridad pública, vamos a conversar con Gonzalo Durán, delegado presidencial de la región metropolitana. Muy buenos días, delegado. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Gusto de saludarlos. Igualmente, don Gonzalo. Entremos a materia. Esto de los toldos azules viene hace muchos años. Uno mira para atrás y no hay caso de erradicarlo, y peor, porque los toldos es como la cara, la manifestación, pero por detrás hay bodegas con productos robados que se redistribuyen a través de muchos de estos toldos. O sea, hay estructura detrás, hay una organización detrás. ¿Se ha podido penetrar esa estructura que está detrás de los toldos? Bueno, efectivamente, en eso estamos, en una intervención que hemos definido como integral y progresiva. Integral porque atacamos el síntoma, la expresión final, que es la ocupación irregular del espacio público por parte de los toldos azules, que dicho sea de paso no es solo la ocupación, es comercialización de productos de contrabando o robados o falsificados, etcétera. Lo segundo es los locales comerciales donde también se comercializan estos productos, pero además se distribuye. Y finalmente, las economías ilícitas que hay detrás, incluido todo lo que tiene que ver con el contrabando a mayor escala, la falsificación a mayor escala, en fin, la evasión de impuestos, de manera que es integral porque ataca esas distintas capas y progresiva porque vamos a ir conquistando espacios, conquistando territorios, consolidándolos y avanzando. De manera que esperamos esta intervención que vamos a hacer durante este periodo sea, ojalá, definitiva. Delegado, y en el mismo sentido, lo que usted señalaba, esta represalia o comillas venganza justamente de este operativo en relación a lo que sucedió en la base municipal de Estación Central. ¿Qué antecedentes hay para declarar aquello? Bueno, lo primero, nosotros efectivamente
lo señalamos ayer antes de tener una persona detenida, que era una hipótesis probable. Esto en virtud de que hubo una denuncia de una persona, de un tercero, que indicó que habría escuchado a personas vinculadas al comercio irregular expresar su disposición a ir a atacar estas dependencias municipales. Y a los pocos días ocurre este hecho, de manera que eso es una presunción fundada, pero que obviamente tiene que ser ratificada por la investigación. ¿Qué es lo importante? Que ocurrido este hecho, de inmediato se hizo un trabajo por parte de la CIP de Carabineros, de levantar imágenes, testimonios, de hacer una investigación preliminar, y bueno, se logró dar con el paradero de una persona que, dicho sea de paso, tiene antecedentes por violencia intrafamiliar, orden de detención, en fin, y fue identificado con casquillos o sea, con municiones y con un arma blanca. Se está buscando el arma utilizada y, por tanto, está avanzando la investigación respecto a las circunstancias en que ocurrió esto. Pero es presumible que pueda tener algún vínculo con la recuperación del espacio público y con el ataque a las expresiones criminales que hay detrás del comercio irregular. Un poco ocurrió también en el caso de San Bernardo. Nosotros hicimos una intervención en la calle Covadonga con el alcalde, hemos estado recuperando la Plaza de Armas de San Bernardo y el alcalde recibió amenazas por escrito y también se dio con el paradero de la persona responsable de esas amenazas, de manera que estamos trabajando para que cuando alguien se permita atacar o amenazar a autoridades municipales o a los equipos municipales, vamos a actuar con todo el rigor de la ley. Gonzalo, para ser bien sincero, delegado, perdón, lo que revelan estos hechos que uno tiene la imagen de los comerciantes ambulantes que se instalan en forma ilícita y que tratan de sobrevivir. Y claro, a uno le conmueve porque dice, bueno, ¿y dónde consigue el pan de su familia? Pero la verdad es que desgraciadamente detrás de ellos, y está pasando en otras ciudades, hay organizaciones. Y a ellos los utilizan, a ellos les cobran, a ellos les imponen equipos, entre comillas, de seguridad para protegerlos. Es lo típico como actúan las mafias en esto, van copando también a este gremio. Pero la pregunta es si esto trasciende aparte del comercio establecido. Se ha hablado mucho de algunos malls, se ha hablado de negocios donde hay productos robados, hay bodegas donde se almacena. O sea, no estamos hablando de la persona que se gana el pan del día para su familia, que probablemente hay muchos de ellos que están en esa condición, pero que detrás hay mucha más organización. ¿Hasta dónde se puede llegar con esto? Bueno, efectivamente, aquí está completamente acreditado que no se trata solo del comerciante ambulante, que, dicho sea de paso, tampoco es el comerciante ambulante tradicional que nosotros conocimos, la señora que tiraba un pañito y vendía Super 8. Sí. Estamos hablando de personas que venden grandes volúmenes de productos que son falsificados. Y esto, cuando uno dice falsificado, pareciera una cosa baladí. Claro. Estamos hablando, desde el punto de vista legal, de infracción a la ley de propiedad intelectual y de propiedad industrial, pero además estamos hablando de grandes volúmenes de recursos. Hay que tener presente que hace pocos días atrás, una intervención del Servicio de Impuestos Internos permitió detectar más de 9.000 millones de pesos de evasión tributaria en un pequeño periodo de tiempo por una pequeña cantidad de comerciantes. Es decir, hay volúmenes de recursos. Bueno, está además de decir, a propósito del caso del denominado Rey de Meix y los préstamos informales. Es decir, hay una circulación de dinero ilegal, informal, de grandes proporciones. Y además hay empresarios, mafias, que se dedican a importar grandes volúmenes de productos, en el caso, por ejemplo, de los juguetes, que después no tienen ningún rotulado, se comercializan de manera irregular, o por ejemplo, de productos que ingresan sin marca y que con posterioridad en cadenas de impresión, en talleres, se les incorporan las marcas con el propósito de esta infracción a la ley de propiedad industrial. Es decir, hay múltiples ilícitos detrás y grandes economías. Aquí hay delito de contrabando, aquí hay delito de robo, aquí hay infracción a la ley laboral. Hemos fiscalizado locales comerciales
donde hay una gran cantidad de personas trabajando sin ninguna preocupación por las condiciones laborales, sin contrato y incluso hemos detectado muchas veces detrás de estas expresiones trata de personas, de manera que no estamos hablando de una persona vulnerable que vende productos en la calle, sino que estamos hablando de mafias organizadas. Sí. Y le hemos dicho a las personas que venden en la calle y que actúan de buena fe, bueno, que se organicen, a lo mejor que se asocien y que les permita acceder a locales comerciales formales y con ello van a recibir todo el apoyo del Estado. Delegado Durán, en relación a lo del rey de Meix, ¿no? Incluso la declaración que hizo su presunto sicario cuando fue capturado. ¿Se puede decir que los prestamistas se concentran en el barrio Meix o es un caso excepcional de la persona que fue asesinada? Mire, aquí voy a hablar más a partir de mi experiencia. Ahí, obviamente que producto de la alta concentración de personas, de comercio y un tipo de comercio donde hay una circulación de dinero efectivo en grandes cantidades, probablemente hay una concentración mayor, pero esto no es privativo del sector de Meix. De hecho, en las ferias libres muchas veces se produce este fenómeno, que también es un fenómeno importado, Los coleros. denominado préstamo gota a gota. Ah. No, pero digo, aparte de los coleros, que Claro. el fenómeno de venta de productos en la feria, me refiero a esto del préstamo informal. ¿Y cuál es el problema de estos préstamos? Que aparte de que no se conoce la procedencia de esos recursos, normalmente son con intereses usureros que empiezan a pillar, digamos, a quienes reciben estos préstamos y bueno, muchas veces cuando no pagan, estos son cobrados de manera agresiva, violenta, etcétera, y se generan entonces otros ilícitos de especial gravedad. Este es un tema que en el norte hace años que empezamos y cuando lo denunciamos poco nos escucharon acá en Santiago las autoridades. Pero ese es un tema. Ahora, el otro que le queríamos consultar, delegado presidencial, perdón, la tendencia, es lo que pasa con los liceos emblemáticos. O sea, para uno resulta difícil de entender que liceos emblemáticos, que son un proceso de selección que siempre ha tenido de lo mejor de los de regiones, el INBA, o el Instituto Nacional, no sé, de aplicación. Claro, el liceo de aplicación, tengan una especie de suicidio casi colectivo. O sea, uno ve grupos internos, no es solo el de afuera que va y entra. De repente aparecen apoderados, aparecen alumnos, exalumnos, agrediendo a sus colegios con las consecuencias que eso tiene de deterioro de su imagen, de su capacidad formativa, de la capacidad de selección e incluso la merma de postulantes. ¿Han podido descifrar qué es lo que está detrás con este proceso de autodestrucción casi? A propósito del plan, ¿no?, que anunció el gobierno. Sí, bueno, yo creo que aquí hay varias cosas. La primera es que efectivamente en el ámbito estudiantil hay múltiples, históricas demandas de distinta naturaleza que son parte habitual de los movimientos estudiantiles, de conquistas, de mejores condiciones, muchas veces de identificación, de brechas, a veces en materia educativa, otras veces en materia de infraestructura, etcétera, que son muy razonables y que deben ser abordadas con diálogo, con trabajo entre todas las comunidades educativas, y ahí juega un rol el Ministerio de Educación, la DEP, la Dirección de Educación Pública, los sostenedores, que en este caso son los municipios, y las propias comunidades educativas. Esto lo digo porque a veces se dice, no, es que criminalizan el movimiento estudiantil. No, acá esto tiene legitimidad y se construye con diálogo, planificación de corto, mediano y largo plazo, y el gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante de dotación de recursos para enfrentar estos desafíos, y lo propio hacen también los sostenedores. Sea cual sea el municipio y el signo político, han habido múltiples esfuerzos. Dicho esto, hay otra cosa distinta, minoritaria, que tiene una complejidad mayor y adicional, que tiene que ver con grupos que, en mi opinión, son más bien grupos antisistema, es decir, que no tienen una expresión política identificable, pero que operan en una lógica antisistema, que es
realizan acciones de especial violencia, de especial complejidad, que ponen en riesgo al resto de la comunidad educativa, a los propios estudiantes. Recordar lo que ocurrió en el INBA el año pasado. Tuvimos 22 estudiantes quemados, 3-4 de los cuales estuvieron en riesgo vital durante largo tiempo. Estamos hablando de varios meses. Es decir, una situación que pone en riesgo sus propias vidas, la vida y la seguridad de otros miembros de la comunidad escolar. Por supuesto, producen afectaciones graves del orden público y a veces se han traducido también en quema de buses, que dicho sea de paso, son buses de alto estándar que buscan entregar transporte público de calidad precisamente a las personas más vulnerables. Todo esto último no tiene justificación alguna, no tiene nada que ver con las demandas estudiantiles y estas expresiones tienen que ser abordadas con mucha fuerza por los órganos del Estado y, por supuesto, tiene una dimensión jurídica, una dimensión penal y una dimensión policial respecto a la cual, por supuesto, nosotros vamos a hacernos cargo, digo, nosotros como Estado vamos a hacernos cargo para resguardar la seguridad de las personas. Delegado Gonzalo Durán, para finalizar y retomando el tema de MEICS, tengo entendido, me dijeron por ahí que esta semana podría haber un nuevo operativo. Preguntarle, no obviamente la fecha, porque esto tiene que ser factor sorpresa, pero sí cuán integral va a ser. Porque me imagino que esto es una forma de seguir, voy a usar la palabra, dinamitando, ¿no?, las bases justamente de este comercio ilegal con estas aristas delictuales que usted también ha señalado. Si me lo permite, voy a responder de la siguiente manera. Como usted quiera. Todas las semanas ¿Ya? pueden haber importantes novedades en materia de control y fiscalización. Todas las semanas pueden haber iniciativas importantes, a veces a nivel de recuperación del espacio público, a veces locales comerciales, a veces bodegas, a veces mafias organizadas, pero todas las semanas estaremos actuando para intervenir este sector y recuperarlo definitivamente para la ciudad. Así que atento al lupo, como dice la canción de Lucho Dalla. Ya. Así es, así es. Gracias, don Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo Durán, delegado estén muy presidencial de la región metropolitana. Gracias por el contacto, que le vaya muy bien. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, adiós. Adiós. Chao. Ya son las 8:51. Vamos a revisar lo que se viene para esta jornada de martes 19 de agosto. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. El cuarto Gonzalo de la mañana, porque este es otro Gonzalo. Nunca se fue Gonzalo Espinosa. Sí. He vuelto. He vuelto. Para contarnos Pero lo que nuevo, se viene. renovado. Sí. Nuevo y renovado, con la agenda del día. A ver. A las 10, teniendo como invitados a Luis Cordero, el ministro de Seguridad Pública, Susana Jiménez, presidenta de la CPC, y el cardenal Fernando Chomalí, la CUT, realiza el primer encuentro de seguridad pública. Interesante. A las 10:30, y a menos de un mes de comenzar la celebración de Fiestas Patrias, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, da inicio a la instalación de las fondas en el Parque O'Higgins, así que ya se empieza ¿Va a a bailar, sentir o no? ahí el olor a empanada. Qué rico. Qué Un rico. approach. A mí me gustan los anticuchos, pero son súper Qué rico caros. los anticuchos. Son caros, güey. A las 11 horas se realiza la audiencia de formalización de Camila Polisi por los delitos tributarios en el denominado caso Lencería. Y también a las 11 horas el presidente Gabriel Boric encabeza la ceremonia de inicio de obras de la línea 9 del Metro de Santiago junto al ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz. Y a las 15 horas la Comisión de Constitución de la Cámara aborda las fugas de reos, teniendo como invitado al ministro de Justicia Jaime Gajardo, quien estuvo en línea 1 la semana pasada. Bien movido va a estar. Sentado en el agenda de cajón hoy con en día. vidrio. Ah, ¿cómo? Sentado en el cajón con vidrio. Así se dice en el Qué mar. dolorosa la imagen. Sí. Muy, muy dolorosa. Un poco. Oye, súper suscitada la jornada de hoy entonces. Así es, vamos a ver qué sale de todo eso. Oiga, ¿la pregunta del día? Vamos con los resultados de Ay, la te está pregunta del retando. día. Vamos. Está llevando el pulso el programa Alejandro hoy día. Ritmo. Se inscribieron 8 candidatos para competir para optar a estar en el Al sillón sillón de O'Higgins. presidencial. Oye, la sacamos suave porque eran como 250 los que intentaron. Menos mal. Quedaron Quedaron muchos en la el camino. papeleta, ¿te imaginas la papeleta? Y le preguntamos a nuestro público en nuestras redes sociales qué refleja este escenario.
Un 11% señaló que esto es una muestra de legítima diversidad. Un 39% dijo que esto es fragmentación política, mientras que un 50% contundente dijo que esto se volvió un negocio. Que son malos, mal pensados. No, en todo caso, con la devolución de plata por voto. 1.500 pesos más o menos, ¿no? Sí, como ahora se amplió el universo electoral, creo que lo bajaron un poquito. Pero mucha guita, sacaste el 10% de los votos. Viejo, te vas 10 años a vivir. Y si no gastaste mucho en campaña porque le hiciste online en las redes sociales. Claro, hay que justificar el voto, sí. No es como antes que el gasto, tantos votos sacó, tanta plata le devolvía. Perfecto. Ahora es con justificación, pero esto es la boleta en Chile. ¿Y para diputados y senadores lo mismo? Todo se tiene que justificar, lo cual medía que en su momento sabios parlamentarios lograron sacar adelante. Ok. Poquito, pero se hizo algo. Bueno, muy interesante entonces lo que señalabas tanto del resultado de la pregunta del día, que siempre está alojada en @SantiagoTV, @Radio Usach, nuestras cuentas de Instagram, Gonza, y bueno, con las actividades, ¿no? Las principales que tú mencionabas para esta jornada, así que mañana la pauta va a estar más sabrosa. Así esperamos, ¿no? Nos despedimos con casi 10 grados y dejamos hecha la invitación porque ya viene nuestro compañero Rodrigo Alcaíno. En el Enlace Usach. Los tres al mismo tiempo. Enlace Usach. No se salió súper bien, ya. Coro polifónico. Yo solo para el línea 1. Ya, compañeros, nos vemos. Nos vemos mañana. Que les vaya muy bien y gracias a todos por su sintonía. Feliz martes. Que tengan lindo día. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.